Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Chris. Hoy, chicos, continuamos con la serie de retos de LeetCode, ¿vale? Una serie en la que, como siempre digo, trato de enseñaros algo de la parte de programación que yo estudio en mi carrera, y para ello empleo los ejercicios o los problemas que se plantean en esta página para resolverlos de la manera más sencilla y entendible posible. Como recordaréis del episodio anterior, nos quedamos en este ejercicio que consistía en unir dos listas que se nos daban con una serie de valores, pero hicimos también estos dos ejercicios en los que, bueno, pues lo resolví, os expliqué también un poco cómo iban. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer ejercicio que voy a hacer hoy. Creo que voy a seguir haciendo dos, aunque es verdad que en el segundo quiero explicaros una cosita de C, que no C++, que es el programa que estamos usando, bueno, el lenguaje que estamos usando ahora para resolver los ejercicios. Entonces, pues en el segundo quiero contaros una cosa de C, que es, digamos, el lenguaje que fue antecesor a C++, ¿no? Pero bueno, el caso es que vamos a hacer este ejercicio primero, que es el de unir dos listas que están ordenadas. Y bueno, lo que trata el ejercicio es que dadas dos listas, nosotros tenemos que ordenarlas, o bueno, ordenar sus valores en orden ascendente, es decir, de menor a mayor valor. He de deciros que yo, las estructuras de datos conocidas como listas enlazadas, es una estructura de datos que yo di en primero de carrera, en la segunda parte de programación, es decir, en el segundo cuatrimestre, la segunda asignatura que trata de la programación que se ve en primer año de ingeniería informática. Pero, como ya os dije en algún que otro vídeo, yo repetí esa asignatura porque la suspendí, ¿vale? Y este segundo año que hemos dado esa asignatura, pues no hemos visto listas enlazadas. Solo la vimos en primer año, es decir, la primera vez que yo cursé esa asignatura sí que la di y trabajamos sobre ella, y luego en segundo de carrera pues se trabajó, digamos, de manera más escueta, o directamente no se trabajó, simplemente las vimos de manera teórica. Por lo tanto, yo de las listas enlazadas no me acuerdo muy bien cómo se trabajaba, pero sí que sé cómo se, digamos, que representan, ¿no? Así que nada, lo dicho, tenemos dos listas ahí, dados los valores que se encuentran en ellas, pues tenemos que ordenar las listas resultantes de orden, en orden ascendente. Como veis aquí, pues la primera lista tiene los valores 1, 2 y 4, y la segunda lista pues tiene los valores 1, 3 y 4. Por lo tanto, después de ordenar las dos, tenemos que quedarnos con 1, 1, 2, porque 2 es menor que 3, y ya pues 3, 4 y 4. Los valores que se encuentran repetidos no se eliminan, sino que simplemente se ponen en la lista final. Aquí tenemos los inputs y los outputs en los dos ejemplos. Bueno, hay tres ejemplos, y bueno, pues lo que he dicho, si tenemos 1, 2, 4 y 1, 3, 4, pues 1, 1, 2, 3, 4, 4. Si las dos listas están vacías, pues el resultado va a ser vacío. Y si por el contrario una de las listas está vacía, pero la otra contiene algún elemento, pues se devuelve ese elemento. En la parte de la definición nos encontramos un pequeño comentario que nos dice cómo está representada la lista. Y como veis aquí, está representada a través de un struct en la que dentro se almacena un valor en forma de entero, es decir, el 1, 2, 4, esto que hay aquí, está representado con este entero, y luego un puntero al siguiente valor de la lista, ¿vale? Es decir, esta flechita que veis aquí, que bueno, técnicamente desde el punto de vista de la representación es el puntero, ese puntero para lo que nos sirve es para avanzar en la lista. Es decir, para pasar del 1 al 2 en la primera lista, necesitamos ese puntero que aquí se conoce como listNodePunteroAnext. Y ya pues el resto son métodos que nos permiten inicializar una lista en función de si no le pasamos valores, pues el primer valor de la lista, y por cierto el único, va a ser el 0, como en el caso del ejemplo 3. Si le pasamos un entero como parámetro a la función, solo va a existir un elemento en la lista que va a ser precisamente ese con el valor que nosotros le pongamos. Y si por el contrario, ya por último caso, le pasamos un valor y luego un puntero, la lista va a tener un primer valor representado con el valor que nosotros le hemos pasado, y luego va a tener un puntero, pero ese puntero va a apuntar a un valor nulo, es decir, vamos a tener un 1, si por ejemplo le pasáramos un 1 tendríamos un 1 y luego el siguiente valor sería un 0. Es decir, la lista tendría dos elementos, pero solo tendría uno numerado. Vale, una vez que ya hemos visto cómo está representada la lista, yo voy a comentar las dos soluciones que he visto cuando me he puesto a mirar las soluciones, porque como digo, no recordaba muy bien cómo se trabajaba con listas, a pesar de que con punteros sí que he trabajado. Pero el caso es que os voy a comentar pues las dos soluciones que yo he visto en el apartado de aquí de soluciones, porque no las he encontrado excesivamente difíciles y además podemos verlas desde dos puntos de vista, desde el punto de vista recursivo y desde el punto de vista iterativo. Recordad que para el punto de vista iterativo simplemente lo que hacemos en la función es decidir cómo va a trabajar esa función sobre la lista, y ya va a ir iterando
sobre las condiciones que nosotros le hemos puesto, mientras que en la parte recursiva una parte de la función se basa en llamarse a sí misma en función de cómo nosotros la hayamos programado. Vale, pues entonces ahora os voy a comentar primero lo que es la función escrita de manera iterativa. Y ya después os comentaré la parte recursiva, que es la segunda. Entonces, ¿cómo se hace esta función en función de lo que yo he visto? Lo primero de todo es comprobar si las listas que nos dan están vacías, como en el caso del ejemplo 3, que había una lista que estaba vacía pero la otra no. Si encontramos una lista vacía, ya sea la primera o la segunda, como veis aquí en estos is, se retornan o se devuelven la otra lista. Es decir, si la lista 1 está vacía, pues devolvemos el contenido de la lista 2 y viceversa. Esto sería para comprobar si las listas están vacías. Ya todo lo que viene después es en el caso de que no estén. Vale, pues una vez que hemos visto que las listas ya están vacías, pues nos ponemos a recorrerlas. Al principio nos declaramos una lista, un puntero a la lista que apunta al inicio de la lista 1. Es decir, si nos vamos al ejemplo, este puntero apuntaría al principio de la lista 1, es decir, apuntaría al 1. ¿Vale? Y ya simplemente dependiendo de lo que nos vayamos encontrando, dependiendo de si los valores son menores o mayores entre las dos listas, pues se va iterando de manera diferente. Aquí veis que, por ejemplo, si el valor de la lista 1 es mayor que el valor de la lista 2 que estamos comparando, si nos vamos al ejemplo de nuevo, como estamos al principio, 1 y 1, o sea, 1 no es mayor que 1, este if no se cumple. Lo que hace básicamente este if es que si se cumple, nos pasamos a la lista 2 y avanzamos dentro de la lista 2, ¿vale? Pero como no es el caso, pues nos vamos a ir al else, que básicamente lo que hace es avanzar en la lista 1. Es decir, como 1 no es mayor que 1, nos pasamos al 2, ¿vale? Y ya estaríamos en el 2 de la lista 1. Luego nos creamos otro puntero a lista que se llama current, en este caso cur, porque está en inglés, que apunta a donde esté el puntero, o sea, donde apunte el primer puntero que nosotros hemos creado. Como el primer puntero apuntaba a lista 1 y lista 1 ha pasado al siguiente valor dentro de sí misma, es decir, apunta al 2, pues este current, que es igual que el PTR, apunta al 2. Y ya pues está aquí lo que es la chicha de la función, que es este while, y por último ya lo que es la última comprobación. Pero básicamente este while lo que hace es comprobar que si las listas no son nulas, o dicho de otra manera, si no hemos llegado al final de las listas, tanto de la lista 1 como de la lista 2, porque aquí tenemos un i, pues lo que hacemos es volver a comprobar. Si por donde vamos en la lista 1, es decir, por el valor que estamos ahora mismo digamos evaluando es menor que el valor de la lista 2, este puntero, o sea, como es un puntero a una lista, es decir, almacena su valor y su puntero al siguiente, pues por eso estamos accediendo aquí a lo que es el puntero de de esa lista que hemos declarado antes, y decimos que si, claro, si el de la lista 1 es menor que el de la lista 2, ese puntero el puntero de nuestra lista current va a apuntar al siguiente elemento de la lista 1, es decir, vamos a avanzar. En caso contrario, si es mayor, pues nos pasamos a la lista 2 y dentro de la lista 2, digamos, pasamos al siguiente elemento. En cualquier caso, nuestro puntero a la lista pasa, o sea, avanza, ¿vale? Para seguir comprobando en la siguiente evaluación. Todo esto dentro del while, ¿vale? Al final lo que hacemos es que si la lista 1 está vacía, por ejemplo, nos pasamos a la lista 2 dentro del puntero, o sea, dentro de la lista que nosotros estamos evaluando, y si no, si tiene algo, pues nos pasamos a la lista 1. Y al final retornamos pues lo que es el primer puntero a lista que nosotros hemos declarado al principio. Porque esta función lo que hace es devolver una lista al final. Devuelve lo que, por ejemplo, así aquí sale en el enunciado del problema, devuelve todo esto, ¿vale? Esto es lo que devuelve. Y en función de lo que nosotros vayamos evaluando, pues se pasa a una lista o a la otra para comparar sus valores. Esto así visto de manera iterativa es un poco lioso, porque uno no sabe exactamente cómo se compara, al menos yo no lo he entendido realmente bien a nivel interno, pero sí entiendo generalmente lo que, o sea, de manera general lo que quiere hacer, que es con ayuda de otra lista, ir almacenando en la primera lista, que va a ser PTR, lo que nosotros vayamos evaluando en cada una de las dos listas que estamos comparando. Pero lo que os digo, esto es un poquito, digamos, lioso, porque eso es mucho código y se puede liar la gente que a lo mejor no haya trabajado mucho con puntero o que esto no lo entienda bien. Por eso os voy a enseñar ahora lo que es la segunda forma de resolver este ejercicio, que es de manera recursiva, que como os digo es llamarse la función a sí misma con distintos parámetros, ¿vale?
voy a quitar este comentario y lo que voy a hacer va a ser comentar el primero, que es esto que estaba aquí. Y así que sí podemos ver el apartado recursivo de la función, es decir, la segunda forma. Empezamos de la misma manera. Si la lista 1 está vacía, retornamos la lista 2. Y si la lista 2 está vacía, retornamos lo que haya en la lista 1. Hasta ahí no cambia. Pero he aquí lo que sí que cambia dentro de la función, que es lo que veis aquí, que es la llamada recursiva. Esto os lo he puesto yo porque estaba en inglés y después de entenderlo, obviamente, pues lo he traducido para que todos vosotros pues veáis cómo funciona. Si el valor apuntado de la primera lista es menor o igual, que aquí se me ha olvidado el igual, que el apuntado en la segunda lista, llamamos recursivamente a la función con el siguiente valor de la lista 1 y toda la lista 2. ¿Esto en qué se traduce? Dentro de este if estamos comparando si el valor de la lista 1 es menor o igual que el de la lista 2, el siguiente valor de la lista 1 es igual a el resultado de haber analizado el siguiente valor de la lista 1 con toda la lista 2 y se devuelve la lista 1. En caso contrario, es decir, si el valor de la lista 1 es mayor que el de la lista 2, pues el siguiente valor de la lista 2 va a ser el resultado de haber llamado a merge2list, que es la función, con toda la lista 1 y el siguiente valor de la lista 2. Y se devuelve el valor de la lista 2, ¿vale? Esto, dicho así, también suena un poco lioso, pero os voy a enseñar el ejemplo y os lo voy a explicar sobre él. Con estas dos listas que nos han dado, si entramos en ese primer if que nos decía si era menor, es decir, este que yo estoy aquí señalando, y nos vamos al ejemplo, el valor de la lista 1 es menor o igual que el de la lista 2, porque 1 es menor o igual que 1. Por lo tanto, el siguiente valor de la lista 1, que sería este 2, que no va a ser 2, sino que va a ser 1 porque vamos a comparar con la lista 2, el siguiente valor de la lista 1 va a ser el resultado de llamar a esa función con, primer parámetro, el siguiente valor de la lista 1, que es 2, y toda la lista 2, que va a ser 1, 3 y 4. Entonces, ¿qué hace la función? Utilizando solo este nodo de la lista 1, que es el que contiene el 2, y toda la lista 2 va a ir comparando otra vez, ¿vale? Por lo tanto, se devuelve lista 1, que va a contener, digamos, todos los elementos. Pero claro, ¿qué pasa? Que el contenido de la lista 1 va a depender de las evaluaciones que se hagan entre las dos listas. Por lo tanto, se llama otra vez al merge2lists, se salta todos estos dos ifs y entonces ya compara con 2 y 1. ¿Qué pasa? Que 2 no es menor o igual que 1, por lo tanto se va a la segunda lista que estamos aquí, ¿vale? Y ya el siguiente de la lista 2 es el resultado de haber evaluado ese elemento de la lista 2 con toda la lista 1. Por lo tanto, lo que se va a almacenar en L1, que va a ser el resultado de la primera llamada recursiva, va a ser este 1, ¿vale? El 1 de la lista 2. Porque es el que veis aquí, que es el de 1, 1, luego 2, 3, 4, así todo el rato, ¿vale? Es decir, el siguiente elemento de la lista 1, que en teoría sería el 2, va a ser igual al 1, que es, en realidad no es este 1, sino el 1 de la lista 1, porque si veis aquí los colores, el primero que se almacena es el de la lista 2 y el segundo el de la lista 1. Pero básicamente en eso consiste la llamada recursiva. En cada caso, el siguiente de la lista que estamos comparando es el resultado de haber comparado ese siguiente elemento con el conjunto de la otra lista. Si estamos, por ejemplo, en la lista 1, el siguiente elemento de la lista 1 va a ser la comparación entre ese mismo elemento de la lista 1 y toda la lista 2. Y por el caso contrario, si estamos en el segundo elemento de la lista 2, el siguiente elemento de esa lista 2 va a ser igual a la comparación entre ese mismo elemento de la lista 2 con toda la lista 1. Y así es como funciona la llamada recursiva a esta función. Al final, lo que se devuelve, que veis aquí que hay dos returns, que yo siempre os he dicho que solo pongáis uno en las funciones, pero claro, como es iterativo, como en este caso, perdón, en las funciones recursivas, pues se necesitan dos returns, porque lo que se devuelve es, en un caso, o la lista 1, que esto de L1 realmente es un puntero, ¿vale? O sea, retornar L1 es retornar el puntero al que apunta L1 y no es retornar directamente toda la lista, sino el primer puntero al que esté apuntando L1, ¿vale? Esto no es devolver toda la lista, vamos, es simplemente devolver un elemento, porque es un puntero, al fin y al cabo, y el puntero apunta a un elemento. Por lo tanto, se devuelve el elemento de la lista 1 o el elemento de la lista 2, dependiendo de la comparación, ¿vale? Y así como digo, es como funciona la llamada recursiva. Dependiendo de lo que estemos comparando, pues se vuelve uno u otro. La cosa, o al final el resultado de lo que queremos obtener es ir comprobando en cada iteración el elemento que estamos comparando con su análogo en la lista, en la otra lista, vamos. Por lo tanto, si estamos comparando el 1 y el 1, pues al final
un 1 va a ser el primero y el otro 1 va a ser el segundo. Pero cuando estemos comparando el 2 y el 3, va a estar primero en la lista que vamos a devolver el 2 y luego el 3 porque el 2 es menor que el 3. Y en este caso se cumple en este if, ¿vale? Que es si el valor de la lista 1 que estamos comparando es menor o igual que el de la lista 2, ese siguiente elemento de la lista que vamos a devolver es el que es ese precisamente, ¿vale? El menor. En caso contrario, pues sería el de la segunda lista, ¿vale? Así que nada, yo espero que lo hayáis entendido porque esto es difícil de entender, ¿vale? De todas maneras, no es muy difícil una vez que sabes cómo funcionan las listas, pero sé que al principio pues puede ser un poco lioso por el tema de los punteros y eso. Pero básicamente es lo que yo he contado, no tiene otra explicación. Así que nada, vamos a darle a Run a ver qué me dice lo de los resultados. Bueno, aquí me dice que hay un este porque no es L1, sino list1. Vale, veis que ya me aceptan los 3 casos. Es que me había equivocado en poner lo de los nombres, pero en fin. El caso es que aquí, aunque veáis return de list 2, return de list 1, no es que se devuelva toda la lista, sino como es un puntero, realmente apunta al... O sea, devuelve el puntero al elemento que estamos comprobando. Si por ejemplo estuviésemos apuntando al 1, este return list 1 devolvería un 1. Vale, no devuelve toda la lista entera. Entonces nada, veis aquí que está aceptado los casos. Si le damos a submit, pues ahora me van a aparecer lo que son las estadísticas del envío. Y veis que ha tardado 3 milisegundos y ha usado 14,87 megabytes de memoria. Que es bastante, pero bueno, que claro, como es recursiva, pues al final tiene un orden de eficiencia un poco grande por, digamos, la llamada a sí misma todo el rato, ¿no? Pero bueno, que no es mucho más difícil que lo que yo he comentado. Y ya está, así queda el ejercicio, ¿vale? La forma iterativa de hacerla es la forma que generalmente se suele enseñar en primero de carrera, ¿vale? Cuando se trabajan con listas, se suelen resolver los problemas que se plantean con ellas de manera iterativa, porque es lo que hemos aprendido hasta ese momento. Pero una vez que sabemos que podemos hacerlo de manera recursiva y que, sobre todo, se puede acortar todo el proceso en simples 2 comprobaciones, que son este if y si no este else, pues ya está, se queda así. Vale, amigos, pues vamos a pasar ya, sí que sí, al segundo problema que vamos a hacer hoy, o que vamos a resolver hoy, que es el de remover o eliminar elementos duplicados dentro de un array que está ya ordenado, y que lo que nos comenta este ejercicio es que dado un array de números enteros conocido como nums ordenado de manera no decreciente, es decir, de manera ascendente, tenemos que eliminar los elementos duplicados tal que cada elemento solo aparezca una vez en el array, ¿vale? El orden relativo de los elementos debería mantenerse igual y se tiene que devolver, porque la función es de tipo int, se tiene que devolver el número de elementos que se quedan en el array. Es decir, ahora os lo explico con el ejemplo que aparece aquí abajo, pero aquí nos dice que considerando que el número de elementos que solo aparece una vez se conoce como k, es decir, hay k elementos en el vector que solo se presentan una vez, para ser aceptado el algoritmo se tienen que dar las siguientes cosas. Tenemos que cambiar el array nums que nos dan tal que los primeros k elementos que están contenidos de manera única tienen que mantenerse en el orden en el que se presentaron de manera inicial, es decir, no podemos variar el orden en el que se almacenan los números del vector original una vez que nosotros ya hemos eliminado los elementos que se duplican. Y aquí, como veis, los elementos restantes del vector no son tan importantes como el tamaño del vector, ¿vale? Y lo que se devuelve es k, es decir, el número de elementos que quedan en el vector. Por ejemplo, aquí nos dice cómo se nos va a juzgar. El juez del programa va a testear nuestra solución usando el siguiente código. Teniendo el vector que nos dan inicialmente, que es el input array, este que se llama nums, y dado este vector de elementos que el juez ya tiene de antemano, es decir, aquí en expected nums se almacenan la solución esperada con la correcta longitud del vector, ¿vale? Entonces, este k que aparece aquí, que es igual a la llamada a la función de esta que nos dan, la de eliminar duplicados dado el vector, porque lo que se pasa por parámetro es una referencia. Ahora os voy a enseñar la función como nos la dan, pero básicamente aquí en este valor se tiene que almacenar el número de elementos que hay en el vector de manera no repetida, ¿vale? Y ya después se hace un assert, que básicamente es como un if, que lo que comprueba es si este valor k que nosotros hemos obtenido después de la llamada a la función es exactamente igual que la longitud del vector que se espera que se obtenga, ¿vale? Y ya dentro, si esto da verdadero, porque si no da verdadero no pasa a la siguiente, esta assert simplemente sirve para comprobar si esto es exactamente igual.
Ya después, desde i igual a 0 hasta i menor que k, es decir, si hay 5 elementos que no se repiten en el vector, pues en este for se comprueba si los elementos que quedan en el vector son exactamente iguales que los elementos que se esperaba, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Puesto en perspectiva, ¿vale? Con los ejemplos que nos dan. Si, por ejemplo, nuestro vector nums es este, es decir, se nos da el 1, 1 y 2, lo que tiene que devolver al final la función es como primer valor 2, o sea, k tiene que valer 2. ¿Por qué 2? Porque resulta que hay un elemento repetido en el vector y nosotros tenemos que eliminarlo. Tras eliminar este 1, que es el que aparece repetido, el valor al final, o sea, el vector de números, al final tiene que quedar como 1, 2 y bueno, lo que sea, lo que venga después, ¿vale? Por aquí en este caso sería solo 1, 2 porque el vector es este, ¿vale? Aquí veis la explicación. Nuestra función debería devolver k igual a 2 con los dos primeros elementos siendo 1 y 2, porque son los elementos que se quedan tras haber eliminado los elementos duplicados, ¿vale? Es así. En el caso del ejemplo 2, que ya es básicamente un donde se entiende mejor, veis que aquí hay un montón de elementos repetidos. Se repite el 0, se repite el 1, se repite el 2 y se repite el 3, el 4 no. Entonces, ¿qué es lo que debe devolver esta función? Debe devolver los elementos que se quedan después de haber eliminado los duplicados. Los que se duplican son el 0, el 1, el 2 y el 3. Por lo tanto, lo que después es 0, 1, 2, 3 y 4, pero solo de manera única, ¿vale? Porque hemos eliminado los duplicados. Por eso k vale 5, porque se nos quedan los que no están duplicados. Y como veis aquí, pues sería 0, 1, 2, 3, 4, no sé qué. Así es como funciona la función, ¿vale? Y ya pues tenemos las precondiciones que nos dice que la longitud del vector está comprendida entre 1 y 3 por 10 elevado a 4, que es un huevo de elementos, que cada elemento solo puede estar comprendido entre menos 100 y 100, y que el vector está ordenado de manera ascendente, ¿vale? Una vez que ya hemos visto todo esto, ya sí que sí podemos pasar a lo que es la explicación de la función. Como veis, la función devuelve un entero que hace referencia a k y lo que se le pasa es la referencia a un vector. Es decir, como esto es una referencia, el vector conocido como num se va a modificar, que es lo que nosotros queremos, ¿vale? Es decir, no se pasa el vector no se pasa por copia, sino que se pasa por referencia, que sirve para que lo podamos modificar nosotros. Esto, como digo, tiene que devolver un valor entero, que es el número de elementos que se quedan en el vector tras haber eliminado los elementos duplicados. Vale, eso ya lo sabemos. Y nosotros tenemos que modificar el contenido de este vector. Para algo nos lo dan como referencia. Entonces tenemos que ir eliminando de ese vector los elementos duplicados. Muy bien, yo como siempre os recomiendo, me hice tanto este ejercicio como el anterior en una hoja de papel para entenderlo visualmente. Entonces, esto que aparece aquí, como que no lo vaya a ver, es este ejercicio, ¿vale? Y yo simplemente lo pasé de pseudocódigo a código escrito para entender más o menos cómo funcionaba la cosa. Porque hay que tener en cuenta una cosa a la hora de eliminar elementos de un vector, y es que cuando tú lo eliminas, si estás recorriendo el vector con un bucle, no puedes pasar al siguiente elemento, porque una vez que lo eliminas, el propio vector se autorredimensiona a sí mismo. Por lo tanto, el índice del vector que estemos analizando en ese momento no varía. Es decir, se redimensiona a sí mismo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo un vector y quiero eliminar el segundo elemento, que es el índice 1 del vector, cuando yo lo elimine, ahora el índice 1 va a ser igual al índice 1 tras haber eliminado ese elemento del vector, ¿vale? No hay que avanzar el vector ni retrocederlo ni nada. Cuando se elimina un elemento de un vector, que por cierto es de la clase vector de C++, que no es de los que hayamos definido nosotros de manera estática, porque si fuera así sería de otra manera, pero lo que os decía, cuando lo eliminamos de un vector de ese tipo, pues se autorredimensiona a sí mismo, ¿vale? Y el contador, o sea, y el índice con el que estemos trabajando o el iterador, con eso hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces nada, como os digo, yo lo tenía aquí resuelto, ¿vale? De manera en papel, vamos, no lo he probado, pero creo que de esta manera debería funcionar y os voy a explicar cómo lo voy a hacer, ¿vale? Como he dicho antes, se necesita un bucle de alguna manera para ir recorriendo el vector e ir viendo cuáles son los elementos que se repiten. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que como nosotros no sabemos cuántas iteraciones vamos a dar dentro del vector, porque en principio no sabemos cuáles son los elementos que se duplican, no podemos realizar ese bucle con un for. Ya os lo dije en el episodio anterior. Siempre que no sepamos cuántas iteraciones vamos a dar en el bucle, tenemos que hacerlo con un while. En caso de que sí que lo supiéramos, utilizaríamos un for, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es declararnos una variable entera que se va a llamar contadora, ¿vale? O counter o como lo queráis llamar. Yo siempre lo programo en inglés porque esto está en inglés.
y se podría llamar así o de cualquier manera, e incluso podríamos definir una variable que es igual a que sería igual a la que vamos a devolver, que es el k que nos pone el enunciado. Pero yo en mi caso no lo voy a hacer así porque voy a devolverlo de otra manera y ahora os lo voy a comentar. Lo que os decía, necesitamos un contador que nos sirva para avanzar dentro del bucle y por lo tanto lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Vamos a recorrer todo el bucle, ¿vale? Entonces mientras que el contador sea menor que nums.length, porque como digo, esto es un vector de C++, de los de la biblioteca de vectores, por lo tanto tienen sus propias funciones, no tenemos que hacer como con los estáticos, que es como nosotros lo hemos definido, que definíamos una variable que se llamaba size o tamaño, que era la variable que definía el tamaño del vector. En este caso no hace falta porque la clase vector ya tiene su propio método para acceder a lo que es el tamaño del vector, ¿no? Entonces, mientras la variable contadora sea menor que el tamaño del vector, aquí es cuando nosotros vamos a iterar, ¿vale? Va a llegar un momento dentro del bucle en el que vamos a tener que cambiar lo que es la variable contadora, ¿vale? Que esto vamos a tener que hacer en algún momento con más para pasar al siguiente elemento. Pero antes de eso hay que comprobar, y para comprobar se hace de la siguiente manera, ¿vale? Como yo lo tengo aquí apuntado, lo que yo voy a hacer es, a medida que yo estoy evaluando el elemento i del vector, voy a evaluar también el siguiente, ¿vale? El i más 1. De manera que si el i más 1 es igual al i, borro el i más 1, porque claro, está duplicado. Si el primer elemento es 1 y el i más 1 es 1 también, pues tengo que borrar ese segundo 1. No el primero, ojo. El primero se tiene que mantener. Aunque en principio se podría, pero bueno, lo mejor, digamos, es eliminar el que está duplicado y no el original, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a hacer con un if, ¿vale? Si el siguiente elemento al que estoy comprobando, que en este caso el original es numscont, ¿vale? El primero. Si el primero es igual que el segundo, aunque realmente debería ser al revés, ¿vale? Si el segundo es igual que el primero, lo voy a dejar así. Si el siguiente, perdón, es igual que el primero, lo que voy a hacer va a ser llamar a la función erase de la clase vector, que esto tiene su intríngulis porque necesita como parámetro un iterador del vector, ¿vale? No le podemos decir, por ejemplo, que borre la posición 4 porque no sabe realmente qué es la posición 4. Tenemos que partir desde una referencia, ¿vale? Esa referencia puede ser tanto el principio del vector como el final. El caso es que tiene que ser uno de los dos, ¿vale? Y en función de esa referencia, pues accedemos al valor que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo quiero almacenar, o sea, si se da este caso, ¿vale? Si el siguiente elemento es igual que el anterior, quiero borrar este elemento, no el anterior, ¿vale? Por lo tanto, yo tendría que hacer lo siguiente, nums.erase, y voy a usar como referencia el inicio del vector, que en este caso sería nums.begin, ¿vale? Nums.begin hace referencia al primer elemento del vector, es decir, lo que es la primera casilla del vector o lo que es lo mismo el índice 0, ¿vale? El vector de 0. Entonces, parto de esta referencia y ¿cuál va a ser el elemento que voy a eliminar? Va a ser el dado por este índice, ¿vale? Y no el otro, porque si no elimino el original. Entonces, ¿qué pasa? Que este es el elemento que voy a eliminar, el cont más 1. Imaginaos, con el primer ejemplo. Tengo un 1 como primer elemento y otro 1 como segundo elemento. Entonces se cumple que cont más 1 es igual a cont, porque 1 es igual a 1. Por lo tanto, yo tengo que borrar el 0 más 1, 1, que sería el segundo elemento, ¿vale? El segundo elemento porque este es el primero, pero realmente lo que elimina es cont de 1, que no es cont de 0 porque cont de 0 es 1 y el siguiente, que es el que yo quiero eliminar, que es cont de 1, nums de 1, no cont, sino nums. Ese es el elemento que yo voy a borrar, ¿vale? El segundo elemento, el elemento que se duplica. Entonces, una vez que yo elimino ese elemento, el problema que tiene es que esto, tras haber hecho el erase, se autorredimensiona a sí mismo. Es decir, el índice 1 va a ser igual al índice 2 de antes de borrarlo, porque como lo hemos borrado, ahora todo se redimensiona. Eso es lo bueno que tienen los vectores de la librería vector de C++, que por cierto son vectores dinámicos, ¿vale? Su tamaño se va redimensionando dependiendo de cómo trabajemos con él. No es como el caso de los vectores estáticos, que nosotros cuando eliminamos un elemento del vector tenemos que redimensionar nosotros manualmente ese vector. Por lo tanto, lo que os digo, se elimina de lo que es el vector original, por lo tanto ya tendría un elemento menos, es decir, nums.length sería igual a nums.length menos 1, que es precisamente lo que nosotros queremos porque para algo nos lo dan por referencia el vector y nosotros tenemos que modificar su contenido. Por lo tanto, eliminamos el vector y aquí, ojo, no se aumenta lo que es la variable contadora, porque, como digo, se ha autorredimensionado a sí mismo. Si, por ejemplo, en el segundo elemento borramos el 0 porque es el que se duplica y aumentamos el contador,
el contador ya no sería igual a este 1, que es el que debería ser tras haber redimensionado, sino el siguiente, ¿vale? O sea, nos saltamos un elemento. Esto creo que lo he comentado ya, no sé si en el primer ejercicio, o sea, en el primer vídeo que yo hice de esto, creo que lo comenté, ¿vale? Que con, digamos, estructuras de datos que se autorredimensionan a sí mismas, o lo que es lo mismo, estructuras de datos que son dinámicas, hay que tener cuidado con la variable contadora, porque tras haber añadido o eliminado un elemento del vector, lo que son los contadores, los índices, se autorredimensionan también a sí mismos. Entonces hay que tener cuidado. Por lo tanto, si yo lo encuentro el duplicado, simplemente lo elimino y ya está, no avanzo. En caso de que no se duplique, por lo tanto, por ejemplo, tengo un 1 y después un 2, ahí sí que es cuando aumento la variable contadora, ¿vale? No antes, sino cuando no se encuentran duplicados, ¿vale? Porque si no, es lo que os digo, se salta un índice. Entonces, lo que os digo, esto sería básicamente todo el intríngulis de la función. Y ya simplemente lo que hacemos después es devolver el tamaño del vector, porque como se redimensiona a sí mismo, también lo que se modifica es su tamaño, ¿vale? Esto también se hace a sí mismo, no hace falta modificar el length restándole 1 porque ya lo hace a sí mismo, ¿vale? Entonces, esto sería lo que nosotros tenemos que devolver. Nuestra K es este return, ¿vale? Podríamos almacenarlo en una variable o no. Todo depende de lo que nosotros queramos. En mi caso no me ha dado la gana y por lo tanto lo voy a hacer de esta manera. Lo que os digo, yo esto no lo he probado, pero visto así de manera visual en papel, pues me ha parecido correcto. Voy a darle a run a ver qué me dice, porque si a lo mejor no se da en algún caso es cuando hay que arreglarlo, ¿vale? Vale, está dando error aquí porque o no existe length o es a través de size o no lo sé. Voy a mirarlo en C++. Como siempre os digo, aquí tenéis todas las referencias a estructuras de datos que se dan en C++ y podéis mirar aquí pues las funciones que queráis, ¿vale? En este caso, no sé si es size o es length. Creo que es size. Size, efectivamente. Es size. Por lo tanto, esto lo quito y esto lo quito. Da un problema de negative size param, size igual a -4, is located 12 bytes. Vale, aquí hay un problema de región, ¿vale? De acceso a memoria no permitido. Voy a ver qué pasa y a ver cómo lo arreglo, ¿vale? Vale, amigos, pues lo he resuelto de una manera bastante sencilla porque, como siempre, fallaban los bucles y es que no tenía que llegar hasta el final del vector, ¿vale? Porque si llegaba hasta el final del vector, la comparación esta se sale de la memoria, porque sería, si por ejemplo tiene dos elementos, nos vamos al 1, es decir, tiene dos elementos, ¿vale? Índices 0 y 1. Estoy en el índice 1. 1 más 1 es 2. Como esto no existe, porque es memoria no reservada, explota el programa. Por lo tanto, me tengo que ir al penúltimo para que pueda comparar con el último. Esto me lo quito. Esto se mantiene igual, que es lo que yo tenía dudas, porque estaba pensando a ver si era +1 o sin el +1, pero efectivamente es el +1, porque yo tengo que eliminar el que se repite, no el anterior, y en caso contrario avanzamos, ¿vale? Por lo tanto, yo le doy a run, arreglando esa cosa, arreglando comprobación del while, ¿vale? Que poniendo este -1 para que llegase hasta el penúltimo, y veis que se aceptan los dos casos. Le doy a submit y en el caso de cuando le dé a submit, sí es cierto que es un poco lento, ¿vale? Porque esta llamada a función, como es memoria dinámica, pues consume tiempo y por lo tanto aquí veis que se tardan 417 milisegundos y que, bueno, no gano a la gran parte de los usuarios de C++, pero en cuestiones de memoria, precisamente por eso, también es un poco elevada, ¿no? O sea, 18,46 megas, es un poco alto. El caso es que vamos a ver lo que ha hecho la gente, ¿no? Porque no está de más ver cómo lo ha hecho la gente. Vale, aquí nos pasamos a su código, que bueno. Vale, básicamente está haciendo algo parecido a lo mío, ¿vale? O sea, está comprobando. Aquí lo que pasa es que lo ha hecho de manera más eficiente, pero está comprobando lo mismo que yo, ¿vale? Aquí lo que veis, si el tamaño del vector es menor que 1, o sea, si está vacío, pues devolvemos el tamaño del vector, que eso es algo que yo no he hecho, esa comprobación a mí se me ha olvidado. Pero bueno, y luego ya se crea un iterador, ¿vale? Y lo va haciendo, ¿vale? O sea, puede ir desde el 1 hasta el final, que es lo que estaba pensando yo, desde el 1 hasta el final, o desde el 0 hasta el penúltimo. Si yo pongo aquí, si este count mío vale 1, pues le puedo quitar este -1 aquí. Pero básicamente es lo que está haciendo aquí. Si es distinto del anterior, pues avanzo, ¿vale? Y ya está, eso es. Entonces, lo que yo os quería comentar aparte de esto, que bueno, esta solución es muy fácil, es una cosa de C, ¿vale? Si venís aquí arriba en el apartado del código, veis que aquí tenéis los lenguajes de programación, no sé qué, etc. Entonces yo os voy a comentar ahora lo que es la función vista desde el punto de vista de C. No la voy a hacer porque es un poquillo más tediosa y ahora os explicaré por qué,
Pero como veis aquí, lo que en este caso recibe la función es un puntero al vector, que es este, ¿vale? Porque en C no existe en la librería de memoria dinámica, ¿vale? Luego se hizo para C++. Y lo importante aquí es el tamaño del vector, ¿vale? Esto, aunque aquí aparezca como un entero y no como una referencia, esto es lo que nosotros tenemos que modificar. Es decir, a nosotros se nos va a pasar, por ejemplo, en el caso del primer ejemplo, 0, 1 y 1, 1 y 2 va a ser igual al lo que es el puntero de enteros, ¿vale? Y num_size va a ser igual a 3 porque el vector tiene 3 elementos. Entonces, si nosotros nos vamos a hacer más, como yo he hecho, voy a copiar esto un momentillo y lo que os digo, no lo voy a hacer, pero lo voy a plantear de manera sencilla para que lo veáis, ¿vale? Lo voy a copiar aquí, ¿vale? En este caso, nuestro contador va a ser igual, o sea, nosotros empezamos desde el mismo punto, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en vez de -1 va a ser igual a numSize -1, ¿vale? NumSize -1, porque nos vamos al penúltimo elemento, ¿vale? Y aquí ya lo que os digo, podemos acceder de manera parecida en el caso de C++, ¿vale? Con el operador corchete a los elementos. Entonces, si resulta que coincide, aquí es donde viene lo que es interesante de C, porque como os digo, no se puede hacer como lo he hecho yo aquí con el erase, porque no es dinámico. Nosotros tendríamos que modificar manualmente el tamaño del vector. ¿Y cómo se hace eso? Pues hay varias maneras. La manera más sencilla, que es la que yo suelo hacer en este caso, y mira que no suelo hacer esto mucho, pero cuando lo hago así, es para eliminar el elemento del vector, lo que tenemos que hacer es sobreescribir en la posición, ¿vale? Es decir, si nosotros queremos eliminar la posición 1, lo que haya en la posición 2 ahora es lo que hay en la posición 1, ¿vale? En este caso sería, para hacerlo así de manera, digamos, manual, sería algo como esto, ¿vale? Si yo quiero que se elimine esa digamos, elemento, pues lo que tengo que hacer es escribir en el elemento que voy a borrar, es decir, aquí, en esto, nums_1, que bueno, en este caso es de esta manera, es decir, yo lo que quiero es cambiar el valor, ¿vale? No modificar el puntero se modifica luego. Quiero cambiar este valor por lo que hay en el otro, es decir, en el siguiente, nums más 1, en este caso sería nums más 2, ¿vale? Nums más 2 y de nuevo el valor. Como eso es un puntero, yo tengo que hacer esto, ¿vale? Esto lo quito y ya está. Es decir, en el siguiente, que yo quiero eliminar, borro lo que hay en el otro, es decir, nums más 2. Y ya después de esto, lo que hay que hacer es dentro de un for, aquí, que es desde esa posición, for int igual a nums más 1, ¿vale? Nums más 1 hasta i menor que... lo que os digo, length, que en este caso sería length -1, ¿vale? O sea, numSize -1, en fin, num -1, lo voy a dejar así. Pues ir escribiendo, ¿vale? Ir modificando los punteros, que sería nums es igual a nums más 1, ¿vale? Algo así. No sé si es exactamente así, pero digamos que el puntero se modifica de esta manera y así todo el rato. Y ya después, como numSize es un valor, hay que decrementarlo manualmente, ¿vale? Sería de esta manera. Este erase que veis aquí es esto que yo he puesto aquí, más o menos, ¿vale? No sé ahora mismo de manera exacta, ¿vale? Es modificar el valor y ir sobreescribiendo los valores siguientes, ¿vale? Y decrementar el elemento, ¿vale? Y aquí sí hay que modificar el context, hay que ponerlo aquí también, ¿vale? Hay que cambiarlo. Pero bueno, que sería de esta manera, un poquillo más engorroso, como digo, y sería de esta manera, ¿vale? No es mucho más difícil, también os digo. Simplemente hay que tener en cuenta que los valores en este caso no se sobreescriben automáticamente, ¿vale? Sino que tenemos que ser nosotros quienes modifiquemos la variable y quienes modificamos la variable del tamaño y quienes modifiquemos el contenido del vector sobreescribiendo, ¿vale? Hay más maneras, pero esa es la manera más sencilla. Otra manera sería, por ejemplo, crearse un vector auxiliar donde metemos los elementos que no se repiten. En el caso de que, por ejemplo, la comprobación sea CD, o sea, es decir, si el siguiente es igual al anterior, pues el anterior es el que se mete en el vector auxiliar, y ya cuando el vector auxiliar esté relleno, pues lo asignamos al vector este que nos dan aquí, que es el de nums, ¿vale? Y ya está, esa sería otra manera, usando un vector auxiliar. Que bueno, sería también, no sé si más sencillo o más difícil, pero sería otra manera, ¿vale? Entonces, bueno, esta sería la forma de hacerse en C. Lo que digo, no lo voy a hacer porque es un poquillo más engorroso, pero si vosotros me habéis entendido lo que queréis, lo que yo he dicho, lo que es una de las maneras de hacerlo, pues vosotros también podéis hacerlo en C. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho este nuevo episodio de LeetCode.
Voy a intentar dentro de los siguientes vídeos a ver si puedo hacer entre 2 y 3, ¿vale? Porque pensándolo antes de resolver, o sea, antes de grabar el vídeo se puede todo comentar de manera más rápida, ¿no? Pero bueno, lo que os digo es lo que voy a intentar. Así que nada, como siempre os digo, si os ha gustado mucho el vídeo, os agradecería que dejarais vuestro like y comentéis algo en los comentarios. También os recomiendo que me sigáis en las redes sociales, ahí siempre aviso cuando hay nuevos vídeos. Y suscribiros al canal para no perderos ningún contenido y ningún vídeo de los que suba. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!